Era que, por un lado, vamos a hacer ese cuadro en donde veíamos que el trigémino, el quinto par craneal, que era el par craneal que nosotros vamos a definir, a su vez también vamos a ver que va a estar compuesto por una serie de fibras, como van a ser las fibras aferentes. Aferentes quiere decir que van a ser sensitivas. Otras fibras, estoy hablando yo ya, otras fibras que van a ser las fibras eferentes, y esas fibras eferentes ya sabemos desde el primer cuatrimestre que van a ser siempre motoras. Bien, también recordamos que haciendo este cuadro sinóptico, este cuadro resumen, también veíamos los orificios. Recuerden que estamos haciendo lo mismo que el otro día, los orificios de salida. Y por último, después de esos orificios de salida, nosotros también vamos a observar las funciones, o vamos a estudiar, mejor dicho, las funciones que presentaba este quinto par craneal. Y aquí la cosa se nos va complicando ya un poquito más. Vamos a hacer ese cuadro muy rápido, este repaso que hicimos, sobre todo para que ustedes les sirvan para recordar y el sentido que tiene de, por ejemplo, ahora cuando hablemos de las fibras. Ese cuadro, ustedes saben que nosotros hacíamos estas 8 divisiones en donde las fibras iban a ser fibras aferentes, vamos a poner 4, y otras fibras que iban a ser eferentes, otras 4. Iban a ser algunas somáticas, otras vegetativas, somáticas, vegetativas, y unas iban a ser de generales o especiales. Y así nosotros hacíamos ese cuadro generales, y especiales, y así hacíamos ese cuadro ahora para entender un poquito más el tipo de conducción que van a llevar esas fibras aferentes y las fibras eferentes. Bien, recordemos también que en estas fibras aferentes nosotros veíamos que las primeras siempre nos iban a traer una sensibilidad general. General quiere decir que es que esa sensibilidad lo mismo se me da en mi cabeza que se me da en el pie. Por tanto, iban a ser somáticas porque la naturaleza que iba a tener era que nosotros éramos conscientes de esa sensibilidad que íbamos a recibir. Por tanto, nosotros vamos a ver que aquí habíamos dicho que había unas eran profundas, otras eran superficiales, y las profundas nosotros estamos conformadas por los huesos y también por los músculos, y las superficiales veíamos que estaban constituidas por la piel y las mucosas. También nosotros veíamos que esa aferencia sensitiva especial, somática, perdón, especial, nosotros sabíamos que era por los sentidos, 3 sentidos en concreto, como iba a ser la vista, iba a ser también el oído, y por último la propiocepción, que ya fue explicada también el primer cuatrimestre y que la clase pasada la repasamos. Después, todo esto, las aferencias vegetativas generales, estaban relacionadas con las vísceras, y por último veíamos que por los últimos sentidos que nos quedaban por decir, estaría implicado el gusto y también el olfato o la olfacción. Estas eran fibras, vuelvo a decir, que eran sensitivas, recogían esa sensibilidad y nos lo llevaban a nuestro sistema nervioso central, se procesaba la información y ahora íbamos a tener una respuesta. Y aquí era muy sencilla porque ya veíamos que estas no existían y que las demás iban a ser por músculos estriados, esqueléticos, otros iban a ser por músculos que también iban a ser estriados, pero en este caso cardíacos, otros iban a ser la musculatura lisa y otros iban a ser por las glándulas, y por último veíamos que eran músculos que eran procedentes, que derivaban de los arcos faríngeos o arcos branquiales. Bien, ya tenemos eso, que ese repaso rápido que hemos hecho. ¿Y por qué lo voy a hacer hoy aquí? ¿Por qué lo he insistido, aunque ustedes ya lo sabían el otro día? Porque nos va a servir muy bien para ver este quinto par craneal, el trigémino, y también para el inicio del séptimo par craneal. Vamos a ir conservando todo esto y ustedes lo van a entender perfectamente. Bien, dijimos que el tercero, cuarto y sexto no recogían ningún tipo de sensibilidad, sino que iban a ser siempre un efecto motor, ya lo habíamos visto, ¿de acuerdo? Y en uno de ellos, el tercero, también tenía unos que eran de naturaleza parasimpática. Bien, ¿aquí qué vamos a ver?
Aquí fíjense que vamos a tener como fibras aferentes, y esas fibras aferentes que nosotros vamos a ver son de este tipo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que nos va a captar la sensibilidad de esa zona. Por tanto, vamos a ver que como fibras aferentes van a ser aferentes somáticas generales. Y vuelvo a insistir, lo mismo recoge la sensibilidad de nuestro ojo, ahora lo veremos cómo nos va a recoger la sensibilidad del pie. Es el mismo tipo de sensibilidad. Bien, y también nosotros, fíjense, ahora le vamos a dar una vuelta a todo este cuadro y vemos que como fibras eferentes vamos a tener de este tipo que vemos aquí. Eferentes, viscerales, especiales. ¿Por qué? Porque van a ir inervando, o mejor dicho, el efecto, la respuesta que lo vamos a tener, va a ser sobre músculos que tienen su origen branquial. Y ustedes ya recuerdan que los músculos, que ya lo vimos en el primer cuatrimestre, que tienen su origen branquial, es decir, de los arcos faríngicos, arcos branquiales van a ser los músculos masticadores, ¿de acuerdo? Todo esto se desarrolla de los primeros arcos branquiales y por tanto ustedes ya tienen esa referencia, porque ustedes ya recuerdan del primer cuatrimestre que insistimos en esto, que iban a estar conformados por esas fibras que iban a ser eferentes, viscerales, especiales, puesto que derivan de esos arcos branquiales. Bien. Podríamos hacer ahora mismo también, ya que hemos visto este tipo de fibras, vamos a ver esas fibras eferentes y aferentes, qué función, a qué elementos van a ir inervando. Y después vamos a hacer una serie de esquemas explicativos sobre ello. Después veremos también esos orificios de salida. Bien, vamos a hacer primero, por tanto, de esas fibras aferentes somáticas generales, es decir, de dónde nos van a recoger la sensibilidad. Esto se lo tienen que saber, bueno, la parte que a ustedes le corresponde sería conveniente que siempre la recordasen. Después hay otra que después en los esquemas lo van a ir entendiendo. Y lo primero que nosotros vamos a ver, que de esas fibras aferentes somáticas generales va a inervar, va a recoger la sensibilidad de los párpados. Vamos a hacerlo en grupo para que sea fácil recordarlo. Párpados, también de la conjuntiva, que ya estudiaremos el próximo día, y también del globo ocular. Por tanto, vamos a ver ese grupo y ese es el que más les va a interesar a ustedes, y ahora vamos a ver otro que va a estar muy relacionado con su zona de especialización. Pero sobre todo sepan que esas fibras aferentes, somáticas, generales, van a recoger la sensibilidad del párpado, de la conjuntiva y del globo ocular. Por tanto, para su especialidad es fundamental. Además, ustedes deben de saber que también va a recoger la sensibilidad de la cavidad nasal, también van a recoger la sensibilidad de las celdillas etmoidales, también va a recoger la sensibilidad del seno frontal, y también recogerá la sensibilidad del dorso de la nariz. Estas son importantes, bueno, para su especialidad, que sepan que está relacionada. Cuando yo hablo de cavidad nasal, celdillas etmoidales, están muy relacionadas. Ahora en un esquema, más o menos, les voy a explicar esas celdillas etmoidales, y ustedes ya incluyen que están en el hueso etmoides. Bueno, son productoras de moco también, igual que el seno maxilar, producen ese moco molesto, y aquellas personas ahora que con la primavera empiezan a tener alergias, pues parte de ese dolor que tenemos aquí en el seno frontal, que tenemos aquí por dentro de los ojos, que tenemos por aquí por los pómulos, pues viene originada porque se inflama esa mucosa productora de moco, ¿de acuerdo? Pues las personas, ustedes las que sufran las alergias, lo comprenden perfectamente, ¿de acuerdo? Tienen que ir con mascarillas por la calle, porque si no, entonces se altera toda esa mucosa y empieza esa producción de mucinógeno y moco. Bien. Por tanto, lo más importante sería esta, sería secundaria, y yo les añado una tercera de esa sensibilidad somática general, que va a estar también relacionado, esto es un poquito más complicado, ya lo veremos, con el pericráneo anterior, es decir, toda esta zona que yo me estoy tocando de la frente, pues va a recoger la sensibilidad de ahí, de ese pericráneo anterior. También va a venir de otro elemento, como van a ser las meninges. Eso lo veremos ahora un poquito con algún esquema que yo les voy a hacer, de las meninges, de la fosa
craneal anterior y por último de un elemento que ya vimos el otro día y está muy relacionado porque está cerca de él, de la tienda del cerebro. Bien, profesor, ¿y de esto? Bueno, de esto ya les he dicho que lo más importante, párpados, conjuntiva y globo ocular. El otro que quiere matrícula, ahí lo tiene, si esta pregunta de desarrollo se les llega a preguntar, ¿vale? Ahí tenemos, por tanto, esos 10 elementos, ustedes ya lo saben, y todo eso va a recoger esa sensibilidad somática general. Bien, pero también hemos visto que va a ejercer una acción, va a tener una acción motora a partir de estas fibras eferentes viscerales. Y de esas fibras eferentes viscerales, fíjense, vamos a recordar una serie de elementos, y esos elementos es lo que ya les he dicho anteriormente, los músculos de la masticación, les he dicho que están relacionados con los músculos sacrobranquiales. Por tanto, aquí podemos proponer los músculos de la masticación. Y si yo veo esos músculos de la masticación, pues ustedes sabrán que van a ser el temporal, músculo temporal, los músculos temporales, pues son bilaterales, músculos maseteros. ¿Eso cuáles eran? Pues los músculos temporales son estos que tengo aquí en la sien de mi cráneo, de mi cabeza, que cuando yo aprieto muy el externo de los dientes se hincha aquí esta zona. Y los maseteros son los que están aquí, justo en esta zona, que cuando yo estoy masticando también se hacen ese movimiento de hinchamiento, ¿no? Que si ustedes aprietan muchísimo, pues lo van a ver. Y después tenemos otros que eran los pterigoideos, que vienen por el interior de estos maseteros, los pterigoideos. Lo voy a poner así, que ya saben que son interno, externo, medial y lateral, según lo que prefieran denominar, ¿vale? Esto es un repaso de lo que nosotros hemos dado. Pero también existen otros músculos que van a estar implicados en, que van a traer y que traen esas ramas eferentes viscerales especiales del quinto par craneal. ¿Y esos músculos cuáles son? Por ejemplo, van a haber dos músculos. Uno va a ser el músculo tensor del velo del paladar a la hora de tragar. El velo del paladar blando, pues se tensa para hacer ese efecto, ¿de acuerdo? Para hacer que la comida pase hacia la faringe. Músculo tensor del velo del paladar. Hay otro también que se llama músculo tensor del tímpano. Recuerden que el otro día ya lo vimos. No vimos el músculo en sí, pero vimos, ¿se acuerdan lo que era el tímpano? Bueno, pues ahí hay un músculo que lo que hace es poner ese tímpano, esa membrana timpánica la pone, le da presión para que precisamente se produzca la vibración correcta. Pues también nosotros lo tenemos. También va a venir inervado por otro músculo, y ese músculo es el vientre anterior del músculo digástrico. Vientre anterior del músculo digástrico. Y por último, otro que yo me estoy tocando ahora mismo aquí, a uno y otro lado, que me divide la boca del cuello, me separa la boca del cuello, este músculo, donde sale aquí la papada, pues por encima de esa grasa que es la papada, por encima aquí, ¿de acuerdo? Existe un músculo que es como si fuera una vaca, que se llama el músculo miloioideo. ¿Vale? Que es este que yo me estoy tocando ahora mismo, músculo de masticación, miloioideo. Los otros están por aquí, por dentro del cuello, o limitándome la faringe de la orofaringe. ¿De acuerdo? Bien, esto es con lo que respecta a los tipos de fibras aferentes que recogen la sensibilidad, eferentes que mueven, transmiten unas órdenes a los músculos que nosotros tenemos. Bien, visto esto, vamos a ver ahora los orificios de salida. Y esos orificios de salida vamos a hacer dos esquemas. Un esquema un poquito más general, un poquito para que ustedes recuerden esta zona anatómica que ya se dio también durante el primer cuatrimestre, y para eso yo voy a dibujar el endocráneo, más o menos de esta posición. Aquí yo lo que estoy dibujando son los límites de ese endocráneo. Como yo he cortado la calota, he desprendido la calota y voy a ver lo que hay dentro de ese cráneo. Por tanto, yo veo aquí un hueso que parece un sándwich, que se llama el diploe, que seguramente ya se lo mencionaron.
No tiene nada más, simplemente que sepan o que recuerden ese nombre, porque veo dos láminas duras fuera y dentro y después una esponjosa. Se lo represento así, un poco grosero, para que ustedes lo vayan recordando. Y después ustedes recuerden que yo el endocráneo lo podía dividir en 3 escalones, en 3 localizaciones, en donde me iba a servir este hueso esfenoide, la apófisis de Ingras, la apófisis clinoides, este surco que yo voy a ver aquí, que es el surco quiasmático, me lo va a dividir en una porción anterior que es, aquí yo veo el hueso etmoides, aquí yo veo esta apófisis cristagali, el hueso etmoides lógicamente perforado, apófisis cristagali, que lo ve aquí, y después veía por aquí una serie de la apófisis del frontal que vemos aquí en esa zona, y veo una serie de huellecitas, porque se refleja aquí los giros y incorporaciones de nuestro encéfalo, nuestro cerebro. Pues esta primera fosa, ustedes se acuerdan que se llamaba fosa craneana anterior. Recuerden aquí que hemos dicho de esa fosa craneana anterior, aquí las meninges, las cubiertas que envuelven nuestro encéfalo, nuestro cerebro, pues ahí van a haber una serie de ramificaciones del quinto par craneal, por eso tiene sentido que también las hayamos mencionado. Bien, pues esa es la fosa craneana anterior. Después existía una fosa que se denominaba fosa craneal media, que iba a quedarse justo en esta zona, y aquí en el centro, ustedes recuerden que en ese centro lo que estaba en la fosa hipofisal. ¿Y qué es lo que había por aquí? Pues lo que había aquí es ese peñasco, esa montañita, que ya algunas veces lo hemos nombrado, ¿vale? Aquí tenemos su borde, aquí lo vemos, ¿vale? Que tiene 2 caras, 2 vertientes, y toda esa zona, esto, aquí que también parece como si fuera una ala de mariposa, por aquí, que sería el ala de esfenoides, pues todo esto que queda desde ese borde del peñasco, que tiene 2 aguas, 2 vertientes, a uno y otro lado, yo lo que voy a observar es la fosa craneal media. Y después tenemos la fosa craneal posterior, donde yo estoy viendo aquí el orificio occipital, orificio foramen magnum, esto que va hacia aquí abajo es el clivus, ya lo pintamos el otro día, aquí hay una cresta occipital externa con su protuberancia, y aquí había una serie de fosas que se llamaban las fosas cerebelosas. Y esto es lo que se denominaba la fosa craneal posterior. ¿Esto hay que saberlo? No, esto ya se supone que se lo he explicado, pero yo lo que quiero que les quede claro es el esquema que yo les voy a representar. Y de aquí que me interesa después de esta posición. Pues de aquí me interesa, fíjense, aquí hay un orificio y solo lo voy a utilizar de referencia, o 2 orificios. Esos 2 orificios son los agujeros ópticos. Aquí puedo poner uno, este es el orificio o agujero óptico. Este, por aquí va a ir el segundo par craneal y la arteria oftálmica, ya lo hemos visto, y por aquí había este surco que da el quiasma, que es el surco quiasmático. ¿Se lo deben de saber? No, son solo referencias. Esto es lo interesante y lo importante que yo les quiero referir. Por debajo de esa apófisis de Ingrasias, ya dibujamos el otro día, existe este orificio alargado a uno y otro lado, y ese orificio alargado por debajo de ese borde cortante de la apófisis de Ingrasias ya lo conocemos perfectamente porque es la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior que volveremos hoy a repetir, volveremos hoy a través de los elementos para que ustedes siempre lo queden y lo tengan claro. Lo vemos a uno y otro lado. Y ahora viene lo que es verdaderamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a ver una serie de orificios por detrás. Este primero, que ven aquí, se llama el orificio redondo. Orificio redondo. Solo se puede ver desde esta visión intracraneana. Orificio redondo, rotundum en latín. Antiguamente se le denominaba orificio redondo mayor, que también lo pueden ver en los libros. Hoy en día solo se denomina orificio, después de las modificaciones, orificio redondo. Y este es muy interesante, junto con la fisura orbitaria superior y además con otro que ustedes ya también conocen, así alargado, justo por detrás de ese orificio redondo, y como tiene esa forma tan característica, pues somos tan originales de denominarlos como orificio o agujero oval. Orificio o agujero oval. Esto se lo tienen que saber, esto se lo tienen que saber. Y después hay otro pequeñito justo detrás de ese orificio oval, fíjense que va haciendo como una línea abriéndose en ese ala de mariposa,
que es el ala mayor del esfenoides, la cara internamente craneana del ala mayor del esfenoides, y lo que vemos aquí es el último orificio, que no se lo pongo para no enturbiar el esquema, que es el orificio espinoso, foramen espina, orificio espinoso, foramen espina, antiguamente llamado redondo menor. Hoy en día se denomina orificio, no se lo nombro porque no me va a servir, simplemente para que ustedes tengan esa referencia que están viendo aquí. Y ahora, ¿por qué le hago ese dibujo? Porque yo quiero rellenar este apartado que me falta aquí, que son los orificios de salida. Y para eso yo les voy a hacer ahora un esquema aumentado de esa zona. Entonces, para que ustedes vean cómo de una manera clara y tengan sentido lo que yo les voy a explicar ahora mismo. Por tanto, yo voy a ver por un lado esa apófisis de ingrasias y las apófisis clinoides anteriores de uno y otro lado. Me quedo aquí para no entorpecer más. Y aquí veo esos dos orificios, que son los orificios agujero óptico con el surco quiasmático. ¿Por qué lo tomo? Porque lo tomo de referencia ahora mismo de esta zona para dibujar justo por debajo de esa apófisis de ingrasias. Vuelvo a señalar, estoy haciendo esta zona en aumento. Esto que ustedes están viendo ahí señalado es el aumento que yo quiero hacer en este lado de la pizarra. Bien, yo sigo viendo y aquí observo que tengo esa silla turca, apófisis clinoides posteriores, y aquí yo veo esa zona que es del peñasco o la pirámide, y aquí veo la vertiente de ese pirámide o peñasco, una hacia la fosa craneal media de la fosa craneal posterior. Bien. Aquí estaría, por ejemplo, representado el orificio occipital mayor, foramen magnum, y aquí tendríamos ese ala de mariposa que yo les he reflejado más o menos del ala mayor del esfenoides. Bien, seguimos pintando, pues fíjense que se lo vuelvo otra vez a repetir. Por aquí veo un orificio que es el orificio redondo, antiguamente redondo mayor, sigo esa estela y hacia atrás veo ese otro orificio, que es el orificio oval, que hemos visto aquí anteriormente, y este que no nos va a interesar, pero que lo acompañamos siempre para que ustedes lo vean aquí. Y ese orificio es el foramen espina o el orificio espinoso. Bien, vamos a ponerle entonces una referencia, y es que aquí en esta zona son las paredes del cuerpo del esfenoides. Y aquí yo les pinté, el otro día se lo pinto del mismo color. Aquí yo lo que voy a tener es alojada una glándula que es la hipófisis. Y ahora la vamos a dibujar de nuevo, vamos a repetir ese esquema que también hicimos el otro día. Y ahora fíjense que vamos a hacer una estructura también para que les sirva de referencia, y esa estructura yo la pinto por aquí porque me emerge por un orificio que hay en esta zona, que es el orificio carotídeo. Por tanto, yo lo que estoy viendo aquí dibujado en color rojo es la arteria carótida interna. Arteria carótida interna. Y ahora vamos a ir a lo que nos ocupa. Vamos a ir a lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa? Pues fíjense que en el vértice de ese peñasco, de esa pirámide, existe una fosita para albergar a este elemento que yo veo aquí, que es un ganglio. ¿Vale? Y ese ganglio viene aquí a través de una raíz y va hacia un elemento que se lo vamos a dibujar ahora mismo, que ustedes se acuerdan, que es ese tronco del encéfalo. Vamos a pintarlo aquí para no ocupar mucho margen, y ese tronco del encéfalo yo recuerdo que estaba conformada por el puente, esta corbatita más o menos así representada, ¿vale? Que no tengo que cortar porque si no, no lo puedo despegar del cerebelo. Con este surco va a ser el medio, con estas estrías de la protuberancia del puente, y a su vez hacia la parte inferior yo puedo observar también que está constituido por este elemento que era el bulbo, y por último ese bulbo estaba continuado por la médula espinal. En ese bulbo yo veía una serie de referencias, y también tenemos un surco medio, y tenemos de referencias aquí los rodetes piramidales, y aquí también teníamos la oliva a uno y otro lado, y por supuesto en el bulbo aquí había una zona de la deposición de la pirámide, no había nada, se borraba todo, y aquí continuaba de nuevo otra vez los surquitos en ese bulbo. ¿Vale? Bien, ¿qué más podemos poner de referencia? Fíjense que todavía lo que estamos haciendo es el marco donde yo les voy a describir los siguientes elementos, y aquí yo lo que veo a uno y otro lado, lo que yo veo a uno y otro lado van a ser el mesencéfalo, y en medio esa fosa
interpeduncular. Aquí yo veo el tallo de la hipófisis que yo le he dibujado anteriormente, la sustancia perforada posterior por aquí, y aquí los cuerpos mamilares. Lo pintaba así, aunque no correspondería en ese color verde, pero se lo pinto de esa manera. Bien. Habíamos dicho de dónde emergía, cuál era el origen aparente. Vamos a ponerlo aquí. Origen aparente del quinto par craneal. Origen aparente del quinto par craneal. Pues ustedes recuerdan bien, aquí en medio de la protuberancia, hacia uno y otro lado, yo veía ese origen aparente del quinto par craneal. Ese es su origen, ustedes ya lo vieron en el primer cuatrimestre. Y esta zona, fíjense ahora en la palma de mi mano, yo la cojo, ¿vale? Y como esta es la cara anterior, la cara ventral, ahora yo se la pongo aquí, le doy la vuelta y la pongo aquí en el clivus. ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Vale? Simplemente he cogido este dibujo, la cara anterior, la cara ventral, y no se lo pongo aquí. Por tanto, estas raíces que ustedes ven corresponden a ese origen. Esto que ustedes ven aquí es ese origen aparente. Y una vez que sale del origen aparente de la protuberancia del puente, ¿qué es lo que sucede? Pues todas esas fibras convergen en ese elemento de ahí que es el ganglio del trigémino. Por tanto, yo lo que observo aquí es el ganglio del trigémino, que siempre se le ha conocido con el nombre de ganglio de Gasser, ¿vale? Lo pueden ver también como el ganglio de Gasser. Actualmente, ganglio del trigémino. Así, con doble S, era como usted lo puede encontrar en el atlas y en libros, el ganglio de Gasser. ¿Y qué sucede? Yo ya les he explicado en alguna ocasión que de ese ganglio del trigémino, ganglio de Gasser, van a existir tres raíces, tres ramas. Y fíjense, una rama se va a ir aquí al agujero oval. La primera ramita se nos va a ir al orificio, al agujero oval. Y esta es la rama quinta 3. Esa rama quinta 3 se nos va a ir, por tanto, por uno de los orificios. ¿Qué orificios de salida tenemos? Pues tenemos el orificio o agujero oval. ¿Y qué rama se nos va a ir? La rama quinta 3, o quinta C, en algunos libros también lo pueden ver, o nervio mandibular, ese nervio que nos inerva la mandíbula, que nos duelen los dientes, que hace que todos los dientes tengan su sensibilidad, es el nervio mandibular. La rama quinta 3, ponemos aquí, por tanto, nervio mandibular. Bien, esa es una de las ramas. Por eso ustedes saben que están implicados estos elementos eferentes que hemos visto anteriormente. Bien, la siguiente rama va a salir de ese ganglio y fíjense ahora a dónde van a ir. Al orificio o agujero oval. Y entonces, si esta era la rama quinta 3, nosotros vamos a denominar la quinta 2. Y aquí va a ser el nervio maxilar. Es decir, se nos va a ir hacia la parte superior, hacia la parte de arriba. Y ahí tenemos, por tanto, ese nervio maxilar en toda su expresión. Y ahora, ¿cuál es la rama que a nosotros nos interesa? La rama que a nosotros nos interesa es esta rama, que va después a su vez a dividirse en varias ramas que ahora las vamos a recordar. Y esto que nosotros vemos aquí es el nervio oftálmico, que es la que corresponde a su especialidad. Nervio oftálmico, que es la rama quinta 1. Eso, si hay una pregunta, ya saben en qué se ramifica el nervio trigémino en 3 ramas. Nervio oftálmico, antiguamente oftálmico de Willis, que se llama. ¿De acuerdo? La segunda, nervio maxilar, ¿por dónde va a ir? Por tanto, si tenemos aquí el orificio oval, nervio maxilar va a ir por el orificio redondo, que va a ser la rama quinta 2, que ustedes ya saben cuál es, aquí se la estoy representando, nervio maxilar. Y por último, tenemos que la fisura orbitaria superior, que va a ir la rama quinta 1, que es el nervio que a ustedes les interesa. ¿Y cuáles son las divisiones que iba a presentar ese nervio oftálmico? La primera división iba aquí por uno de los extremitos, por uno de los extremos,
de esto que ahora después lo vamos a dibujar aquí, o aquí, vamos a ver que una era el nervio que denominábamos frontal. ¿Cuál era el otro? Otro que iba a ser aquí, que iba a ser el nervio lacrimal, o lagrimal, como ustedes prefieran. Nervio lacrimal. Y la tercera ramita que nos da, ya lo tienen ustedes en otra ocasión, era el nervio nasociliar. Nervio, esas son las tres ramificaciones, y ahora después seguiremos dando un poquito más de esos elementos para que tengan claro cuál es su recorrido anatómico, también a su vez en qué se van a dividir. ¿Vale? Por tanto, tenemos estas tres divisiones. ¿De dónde vienen? Del ganglio del trigémino, el ganglio de Gasser, rama quinta 1 la que nos interesa. ¿Por qué? Porque va a nuestra especialidad, va hacia la cavidad fosa orbitaria. ¿Preguntas? Queda claro, ¿verdad? Bien, vamos a hacer entonces un dibujo esquemático, en primer lugar porque, como ya les dije el otro día, por este ganglio de Gasser hasta llegar a la órbita, que pasa ahí en medio, se quedan ahí. Recuerden que el otro día también hicimos esa misma pregunta. Pues en medio del ganglio de Gasser vamos a ver ese nervio oftálmico por donde va a pasar a su vez. Y ustedes se acuerdan que todo este elemento de aquí iba a estar envuelto, todo ese elemento de aquí iba a estar envuelto por una estructura, un desdoblamiento meníngeo que se conocía con el nombre de seno cavernoso. Muy bien, seno cavernoso. Por tanto, esta ramita que ustedes están viendo aquí también tiene que pasar por el seno cavernoso, y vamos a ver por dónde pasan esos ramitos que ustedes ven. Bien. Para eso dibujamos de nuevo ese seno cavernoso, que ustedes ya lo conocen porque el otro día lo dibujamos. Y aquí les voy a hacer el corte, les voy a hacer ese corte aproximadamente a este nivel y se los voy a enseñar. Por tanto, vamos a hacer un corte frontal, se los voy a enseñar a ustedes. ¿Y cuál es? ¿Cómo se dibuja? Pues fíjense, aquí ustedes tienen ese cuerpo del esfenoides cortal, porque he hecho justo esta división en esa zona de aquí, y vamos a ver esos elementos, cómo vienen y cómo se distribuyen. Después vamos a dibujar, ya les he dicho, este elemento que era la hipófisis, ese elemento que vemos aquí. También yo les dibujé aquí otro elemento, por aquí, por esa zona, porque hemos cortado el quiasma óptico. Y si recuerdan, también veíamos las arterias carótidas internas de uno y otro. Como les he dicho, son senos son desdoblamientos de la dura madre, y lo que yo voy a ver entonces es que va a estar cubierto toda esta zona. Vamos a verlo aquí, y vamos a dar también por aquí la vuelta. Van a ir aquí por este elemento y siguen, vamos a ver. Aquí hay que desdoblarlo, aquí, porque por una bolsita, eso es, que engloba, y ahora sí que está correctamente dibujado ese seno que ya vimos ayer. Y ya les dije yo que el seno iba a estar tabicado. Aquí teníamos la prolongación de ese tallo de la hipófisis, y yo les dije que ese seno iba a estar tabicado, y veo aquí este tabique lateral, y observo también una serie de tabiques internos que le dan estructura y sujeción a ese seno cavernoso. Yo también puedo hacer la prolongación, puesto que esa arteria carótida interna ya dijimos que iba a ir aquí por su interior, y la otra arteria carótida interna iba a ir también en ese interior. Bien, si ustedes recuerdan, el otro día nosotros decíamos, que el tercero y el cuarto par craneal iban a ir en esta posición. Tercero, cuarto par craneal. El sexto iba a ir por debajo y un poquito lateralizado justo en el interior, y aquí yo lo que estoy viendo es ese sexto par craneal. Dice, vale, todo esto yo lo conozco, pero profesor, ¿dónde van a ir ahora esas ramas que vienen del ganglio del trigémino, del ganglio de Gasser? ¿Dónde van a ir? Pues fíjense que
nos tenemos que ir a este tabique externo y yo voy a ver aquí que en la base, aquí en uno y otro lado, aquí en uno y otro lado, yo voy a ver ahora esas nuevas estructuras que, como ya les he señalado aquí, van a ser esas dos ramitas, la rama quinta 1, es decir, el nervio oftálmico, y la quinta 2, que van a ir justo por debajo de todo ese elemento que va a aglutinar la sangre venosa que va a venir de la cavidad de la fosa orbital. Y ahí yo voy a ver que viene, por tanto, el nervio oftálmico y el nervio maxilar en la posición que yo les he dicho, justo en este tabique, aquí, por su parte interna. ¿De acuerdo? Y esto es ese cuadrito que yo les he hecho aquí para hacerle referencia a esas estructuras, cuál es el trayecto que va a seguir. Pero bien, nosotros ya vimos también el otro día, y para eso vamos a dibujar aquí una órbita, también vimos el otro día cuáles eran los elementos emergentes por esa fisura orbitaria superior. Y vamos entonces a ver ahora esta zona de aquí y vamos a dibujar esa fisura orbitaria superior y la vamos a ver de esta manera, en donde primero vamos a dibujar aquí, ustedes esto ya se lo conocen prácticamente de memoria, y lo que estoy observando es ese orificio piriforme, el tabique nasal, los orificios de los huesos nasales, huesos propios de la nariz, por aquí yo vería este arbotante del hueso cigomático malar, el pómulo por aquí, y aquí lo que sí observaría sería esas apófisis dentarias alveolares para la absorción de los dientes. Y aquí estoy viendo de nuevo esa fosa orbital, de tal manera que yo observo aquí que tengo el orificio agujero óptico y justo a su lado y hacia afuera está representándose esa fisura orbitaria superior y aquí hacia abajo la fisura orbitaria inferior. Fíjense, en la clase de hoy prácticamente lo que yo les estoy pidiendo es lo siguiente, que se sepan esto y los músculos de la masticación, este cuadrito se lo tienen que saber y sobre todo esta primera línea y esta primera línea, los demás, bueno, pues si se lo saben, me hacen el esquema, pues lógicamente mejor puntuación tendrán. Y a continuación, ¿qué es lo que yo les estoy pidiendo? Pues también cómo se van distribuyendo esas ramas. Fíjense que todavía en lo que llevo hablado ahora mismo, estos 40 o 45 minutos, es esto y esto es lo que yo les estoy pidiendo. Señálenlo, márquenlo, porque lo demás es un poco para que ustedes entiendan un poquito cómo va este desarrollo anatómico del área de la zona. Bien. Y entonces ustedes se acordarán que esto iba a estar dividido en una serie de paredes. Fíjense que estamos haciendo prácticamente un recuerdo desde principio de curso. Estas son las paredes. Aquí yo lo que estoy observando es pues, los diferentes huesos que conforman estas paredes. Aquí estoy viendo ese hueso palatino. Y aquí estoy viendo, pues, por ejemplo, la pared de cuerpo del esfenoides. Aquí veo el etmoides. Y fíjense que en ese etmoides les voy a pintar que tiene aquí dos orificios, dos agujeritos, sobre todo con el frontal. Y veo ahí esos dos orificios, dos agujeritos, que ahora verán la importancia que tienen cuando yo desarrolle todo esto. Y aquí, efectivamente, ya estoy viendo ese hueso lacrimal en toda su extensión. Y aquí yo lo que veo es esa cresta lacrimal anterior, ya que pertenece al hueso maxilar, y aquí la otra cresta que iría justo por aquí por dentro, que pertenece ya al hueso nasalonguis, y aquí todo ese conducto, canal lácrimo nasal que vendría conformado por esto, ¿vale? ¿Este hueso cuál sería? Pues este hueso sería el hueso que es la lámina papilácea del hueso etmoide. Vamos a ponerlo aquí. ¿Este hueso cuál sería? Pues el hueso lacrimalo-unguis, que lo vamos a poner aquí para que ustedes se acuerden, ¿vale? Me interesa porque vamos a ir viendo una serie de recorridos que se establecen, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos aquí justo esta zona, la voy a pintar así de este color, deberíamos pintarla más en blanco, estas fibras, para el músculo que se va a ir en ese lado angulando, se va a ir hacia adentro, que era el oblicuo superior, y aquí tenía unas marquitas en esa zona para albergar, para la adhesión de esas fibras, que era la tróclea o polea, ¿vale? Bien, vamos a ir recordando anatómicamente qué estructuras conocemos ya. Y veíamos por el borde, en esta zona de aquí, que iba a ir un par craneal, que era el cuarto par craneal. Ese ya lo sabemos, no nos interesa. A mí me interesan ya las ramificaciones
que tiene esa rama quinta 1 del trigémino. Y lo que nosotros vamos a ver en primer lugar es que a continuación, fíjense, recuerden que por aquí, vamos a pintarlo también para que ustedes vayan teniendo esa memoria. Yo por aquí ya puedo ir pintando la glándula lacrimal, que estaría justo en ese cuadrante externo. Vamos a ponerlo aquí y así pueden ir recordando las diferentes ramificaciones, ¿vale? Y yo veo que, por ejemplo, aquí en el nervio frontal, que va a ser el primero que va a emerger, fíjense que ese nervio frontal se nos va a ir un poquito hacia esta zona. ¿Por qué? Vamos a hacer otro esquema que ustedes ya también conocen. Y este esquema, ya creo que es la tercera vez que lo voy a dibujar. Vamos a hacer esto de nuevo, visto desde arriba. Esta fosa le voy a pegar un corte y la vamos a ver desde arriba. Y aquí yo lo que voy a observar es este elemento que hay aquí, que es la parte nasal de la fosa orbitaria. Y en la parte nasal de la fosa orbitaria, creo que les dibujé el otro día, se encontraban una serie de elementos huecos, sobre todo en la zona que correspondía a la lámina papilácea del etmoides. Esto que yo les estoy dibujando aquí de esta manera, este esquema que yo les estoy dibujando, corresponde a las celdillas etmoidales. Y ahora van a entender por qué esas celdillas etmoidales las hemos hecho referencia, como hemos visto, en la sensibilidad, en esas fibras somáticas generales. Bien, aquí yo lo que puedo observar, por otro lado, es esa inclinación, para que ustedes se acuerden que es la zona temporal, la zona lateral. ¿Qué más vamos a observar aquí? Pues aquí voy a observar que tengo mi globo ocular de esta manera. Y además el nervio lo voy a representar así muy fino porque ahora lo voy a cubrir. Pero ese segundo par craneal, el nervio óptico, lo veo aquí de esa manera. Bien, ¿y ahora qué es lo que voy a representar? Pues aquí voy a representar en primer lugar este músculo que yo observo por este lado de aquí y este músculo que se me va a ir a este lado. Ese músculo que va a tener ahí su inserción, vamos a ponerlo también aquí para que nos ocupe y así tener esa referencia. Vamos a verlo por aquí, que sería esta glándula lacrimal, la dibujamos. Vamos a hacerlo aquí para tener siempre esa referencia. Ya saben que está a cierta distancia, pero lo ponemos aquí. Bien, y ese músculo que ustedes ven ahí es el músculo recto lateral porque se encuentra en la zona lateral. Bien, ¿qué más? Yo voy a observar aquí que existe otro músculo y ese músculo, fíjense, se me va a ir hacia este lado, hacia esta pared. Aquí recuerden que vienen todos, su origen es el anillo tendinoso común o anillo de zinc. Y aquí en la polea de reflexión, como yo les he dicho antes, en esa polea de reflexión, ese músculo se me va a angular y se me va a ir hacia adentro. No lo voy a dibujar mucho más porque ahora vamos a dibujar otros músculos en color naranja. Para diferenciarlo un poquito, a ver si lo tengo por aquí, bueno, vamos a ponerlo entonces aquí. El color naranja, recuerden que había otro músculo y este músculo justo se disponía aquí en la. Este era el recto medial o recto interno. Lo dibujamos ahí en esa zona. ¿De acuerdo? Estamos viendo, por tanto, ese dibujo desde la parte de arriba. ¿Y aquí qué es lo que voy a ver? Pues cubriéndome toda esta zona, yo lo que voy a ver, y le voy a pegar aquí un corte, cubriéndome esta zona, yo lo que veo es el elevador del párpado superior. Cubriéndome esa zona, todo esto, fíjense, y por debajo me quedaría el recto interno. ¿De acuerdo? Bien, esa es la estructura que les he ido mencionando. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más detalle veríamos por aquí? Pues que ese par craneal, yo lo vería que, ese segundo par craneal, aquí estaría el quiasma en esa zona. ¿Qué más puedo observar? Aquí yo lo que vería de una manera muy clara es esta arteria carótida interna, que ya la vimos el otro día, también dibujado. Y ahora les voy a presentar el nuevo elemento, y ese nuevo elemento que yo veo justo por fuera de esa arteria carótida interna es el ganglio de Gasa. Lo pongo así porque ya a partir de aquí les voy a poner esas ramas que van a ir hacia arriba. Debería estar un poquito más hacia abajo, pero bueno, para que ustedes no pierdan esa referencia. Siempre hacia el lado, siempre
un poquito más hacia atrás de lo que lo acabamos de representar. Bien, vamos a ir entonces viendo las diferentes estructuras. Y yo la primera que yo veo que aquí emerge, ¿vale?, es ese nervio que hemos visto que es el nervio frontal. ¿Por dónde iría ese nervio frontal? Pues ese nervio frontal yo lo vería que emerge por esta zona y ese nervio frontal se nos va a ir por aquí, por esta zona, ya lo verán en los modelos, y va a ir haciendo este recorrido superior por ese elevador del párpado superior. Y va haciendo ese recorrido y además se va a ir bifurcando en los diferentes elementos. Vamos a ponerlo por aquí para que ustedes lo tengan también en el esquema y vemos que el nervio frontal, a ver dónde lo pongo aquí, nervio frontal, veo que se me van a dividir en tres ramas, en tres nervios a su vez. Uno que se denomina el nervio supraorbitario. Nervio supraorbitario, que es este que hemos reflejado aquí con el número 1, nervio supraorbitario. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro, fíjense, que cuando vamos a esta zona va a haber una división y se va a ir hacia la tróclea o polea. Por tanto, a ese nervio se le va a denominar nervio supratroclear. Nervio supratroclear con el número 2, nervio supratroclear. Ustedes lo van a ver claramente en las prácticas, cuando vean la última práctica, y van a ver que efectivamente sobre ese elevador van a ver estos dos nervios que van a ir justo por esa zona. Por tanto, yo lo que veo es que existe a este nivel, vamos a ver, ¿se acuerdan? Esta estructura, escotadura supratroclear, y por un lado va a ir este nervio, vamos a ponerlo como número 1, nervio frontal, y por otro lado va a ir buscando el siguiente a la tróclea o polea y se denomina como número 2 supratroclear. Aquí lo están viendo reflejado, pero además existe también un tercer nervio que va a ir buscando, número 3, al seno frontal, nervio del seno frontal, y ese va a ser el número 3. Aquí lo pueden ver, por tanto, este sería el seno frontal, aproximadamente estaría en esta localización e iría buscando, por tanto, ese nervio al seno frontal, y sería el número 3 que nosotros tenemos. ¿Es necesario sabérselo? Sí. ¿Se lo vamos a preguntar en prácticas? Sí. Así que esto es necesario, los apuntes los van a tener y cuando vayan a las prácticas procuren aprovechar el tiempo sabiendo esa división que nosotros vemos en esta zona. Bien, por tanto, nervio frontal ya lo hemos visto. En segundo lugar, existe otro nervio que es el nervio lacrimal. Nervio lacrimal. Y ese nervio lacrimal, fíjense que va a ir hacia esta zona, pero entra un poquito por detrás. Entra en este elemento y lo vamos a ver que se dirige hacia esa glándula lacrimal. Ya veremos la importancia que tiene el próximo. Por tanto, este sería el número 4, que sería el nervio lacrimal que hace ese giro y se va hacia esa zona. Fíjense que va a entrar, por tanto, un poquito por dentro del anterior, pero ahora se nos va a ir hacia esa glándula lacrimal. Y este es el número 4 que ustedes van a ir viendo, ¿vale? Yo lo he puesto ahí justo de regaño, ustedes saben que primero viene ese nervio oftalmo. Voy a poner incluso un poquito aquí junto, aquí de ese nervio oftalmo. Y este, por tanto, lo vamos a poner aquí como número 4 que observamos en esa zona. ¿De acuerdo? Bien. Nos queda ahora el nervio nasociliar. Y ese nervio nasociliar, yo lo que voy a observar que prácticamente me viene justo, más o menos, en esta zona de aquí. Y ahora va a tener que hacer este recorrido porque va a ir buscando la cavidad nasal, como hemos visto anteriormente. Por tanto, tenemos ahora como último nervio
nasociliar. Nervio nasociliar. Y a su vez vamos a ver que está compuesto por varios nervios, varias ramificaciones, como van a ver a ustedes aquí. Se lo tienen que saber. Sí, vuelvo a insistir. Bien, la primera rama que nosotros vamos a ver que van a dar, van a ser aquí estos, que van a ser los nervios ciliares cortos. Nervios ciliares cortos. Nervios ciliares cortos número 5. Nervios que ustedes van a ver aquí. Vamos a ponerlo aquí como número 5. Ustedes saben que los nervios ciliares serán cortos y largos, a diferencia de las arterias, que deben ser anteriores y posteriores, largas y cortas. Recuérdenlo siempre. Estos son nervios ciliares cortos o nervios ciliares largos. ¿Y qué nos va a dar siempre esta rama nasociliar? Y aquí ven esos nervios ciliares cortos y ven el recorrido. Bien, y cuando llegan a estos orificios etmoidales, anterior y posterior, van a dar dos ramitos en esa zona de aquí, el número 6 y el número 7. ¿Cuáles son esos ramitos? Pues uno va a ser el nervio etmoideo, anterior, y el nervio etmoideo posterior. ¿Vale? En uno ustedes pueden ver, si quieren, aquí ponemos el 6, que lo hemos puesto en ese orden, y aquí el 7. Por tanto, el 6 y el 7. Y ahora, esto, fíjense cómo yo he cogido como referencia esa polea, esa trompa, ¿vale? Y antes de llegar, fíjense que va a dar aquí una serie de nervios. ¿Cómo van a ser los nervios? Vamos a ponerlo como número 8. Nervios ciliares largos. Nervios ciliares largos como número 8. Ustedes lo pueden ver aquí. Nervios ciliares largos. Y salen aquí por este recorrido que ustedes ven, ¿de acuerdo? Y van a ir al globo ocular igual que van a ir los nervios ciliares. Pero además, fíjense ahora que por debajo de esa tróclea o polea se continúa ese nervio nasociliar, se continúa con otro nervio que es, vamos a ponerlo aquí como número 9, lo ponemos justo aquí, como número 9, nervio infratroclear. Nervio infratroclear. Un poquito vamos a hablar de la rama porque nos va a interesar para el próximo día. Y vamos a hacer un esquema en donde vamos a ver otra vez esa órbita, y esa órbita la vamos a ver también de perfil. Aquí tenemos la fisura orbitaria superior, el agujero óptico y la fisura orbitaria inferior. Y aquí tenemos el hueso maxilar y el hueso frontal. Vamos a hacer, por tanto, ese disco sagittal. Vamos a ver aquí que nosotros vamos a tener, por supuesto, en esta zona ya sabemos que teníamos la zona del seno cavernoso, que hemos dicho antes, así de una manera muy esquemática, y vamos a representar aquí ese nervio, ese ganglio del tercer par craneal, que ahora lo vamos a desarrollar, pero por ahora vamos a notar solo una rama, que es esa rama quinta 2, la vamos a ver, vamos a desarrollar, ustedes saben que atraviesa, y a continuación, esta rama que es el nervio maxilar, hay una fosa que se llama la fosa pterigoidea. Bien, vemos ese nervio maxilar, y ese nervio maxilar va a entrar ahora aquí después de haber atravesado, porque el orificio que nosotros vemos en esa zona de aquí, ese orificio redondo mayor estaría localizado aquí, orificio redondo, antiguamente redondo mayor, nos quedamos aquí, el orificio redondo estaría un poquito ya atravesado una vez que se ha atravesado ese seno que nosotros hemos visto aquí, ¿vale? Orificio redondo. Y ahora entramos en una fosa que estaría aquí, más o menos, que es la fosa pterigoidea.
que estudiaremos el próximo día y veremos la importancia. Esto que vemos aquí es la fosa pterigoidea o pterigomaxilar. Fosa pterigomaxilar, pterigoidea, ¿vale? Y entonces aquí lo que vamos a ver es un ganglio muy pequeñito, que también lo vamos a estudiar el próximo día, que es el ganglio pterigomandibular, y va a dar unos ramitos a ese nervio mandibular. ¿Y por qué es interesante? Porque viene de otro nervio que ya veremos, que es el nervio vidiano. Eso lo veremos el próximo día. Nervio vidiano, hoy en día nervio del canal pterigoideo. Aquí tenemos ese ganglio del trigémino, ganglio de Gassel. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues aquí yo lo que observo efectivamente es el globo ocular, de esta manera, y como siempre su representación, y aquí vemos del segundo par craneal que iría justo aquí en esa zona así para tener de referencia. ¿Y qué es lo que yo voy a ver aquí? Pues aquí veo, por supuesto, la inserción del oblicuo interno, de esta manera, la inserción de ese oblicuo interno, y aquí lo que veo es el recto interno que siempre nos quedaría insertado de esta manera, como vemos ahí. Bien, por tanto, vemos el orificio redondo, ese orificio redondo, vemos ese orificio redondo, ese nervio maxilar, y ese nervio maxilar va a dar una rama que se va a dirigir a esa fosa, y va a haber aquí dos ramitos que nos lo va a comunicar el próximo día. Una vez que entra y penetra en la órbita, ese nervio maxilar va a ir de dos maneras. Uno por aquí, y va a ir atravesando ese hueso maxilar que se denomina el nervio infraorbitario, y otro nervio que yo lo que veo también, que viene también de ese nervio maxilar, y se va a ir hacia otra zona, y a este nervio que yo veo aquí se le va a denominar el nervio cigomático. Por tanto, nosotros lo que vamos a ver desde esta zona de aquí, veremos aquí este orificio y este otro, veremos cómo emerge hacia un lado en la parte inferior, hacia aquí, se va a comunicar hacia el interior y sale hacia afuera, y este nervio que yo veo aquí es el nervio infraorbital, que ya veremos la importancia que tiene. Simplemente quiero que lo sepan y aquí se los dejo reflejado. Y hacia el otro lado, hacia un orificio que hay aquí en ese sector, orificio cigomático, que lo vemos aquí, va a ir el nervio que lleva su mismo nombre, que es el nervio cigomático. ¿De acuerdo? Es importante saberlo, sí. ¿Lo vamos a aprovechar? Sí, es muy importante, sobre todo para lo que vamos a ver en los días sucesivos, incluido el séptimo par craneal. Quédense con esta referencia y por favor no me hablen, que lo estoy escuchando. ¿Vale? Importante, reflejen, quede reflejado esta rama. Esta rama que yo veo aquí es esa rama quinta 2, que es el nervio maxilar. Por supuesto, yo lo que veo aquí, otra rama, vamos a pintarlo aquí, que sería la rama quinta 3, que ahora hablaremos un poquito de ella, que sería el nervio mandibular. Vamos a ponerlo aquí, nervio mandibular. Bien. Por tanto, ¿de dónde viene ese nervio maxilar? Ustedes ya lo ven aquí, y los orígenes de ese nervio maxilar, como van a ser el nervio infraorbitario, el nervio cigomático, que lo aprovecharemos en las clases sucesivas. Para que no, digamos, ya tenemos ese esquema y tenemos un poquito la manera de visualizarlo, tanto en este dibujo frontal como en este dibujo sagital o lateral. Bien, ¿qué me interesa ahora a mí? Ver el origen, vamos a ponerlo aquí, origen real del quinto par craneal. Origen real de ese quinto par craneal. Hemos visto el origen aparente, que estaría aquí, y ahora vamos a ver ese origen real.
Y para eso yo me voy a basar en este esquema, y aquí yo lo que voy a observar es esa protuberancia o puente, vamos a dibujarlo aquí, y la raíz que viene de este ganglio del trifémino, como ya les dije, venía desde esa zona media, ¿vale? A partir de aquí, yo lo que vería sería esto, vamos a cortar un poquito, que sería la rama quinta 1, la rama quinta 2 y la rama quinta 3 de ese nervio que hemos visto. Aquí lo pintamos un poquito. Bien. Por tanto, yo lo que estoy viendo aquí es la protuberancia o puente, aquí su unión con el cerebelo. Vamos a dibujar también esta porción de aquí, que es el bulbo. Lo dibujamos de esta manera. Y por último, vemos la médula espinal, que lo reflejamos en blanco. ¿Y qué más quedaría por ver? Pues en la parte superior vamos a ver ese mesencéfalo y los dos colículos superior e inferior, que lo veríamos representados de esa manera. Bien, vamos a ver cuál es el origen real. ¿De qué núcleos parte? Bien, y nosotros vamos a ver que tenemos 5 núcleos, los cuales, por insistir, también hay que saber. ¿Y cuáles son esos 5 núcleos los cuales hay que saber? Bien, el primero que nosotros vemos, y lo vamos a dibujar del mismo color porque está aquí en el puente, vamos a ponerlo aquí, de esta manera. Aquí vemos este núcleo, vamos a ponerle con el número 1, y ese núcleo se llama núcleo sensitivo principal del quinto par craneal. Núcleo sensitivo principal del quinto par craneal. ¿Por qué es importante? Es muy importante porque a través, por ejemplo, de esa comunicación que hemos visto con el globo ocular, o con los párpados, o con la conjuntiva, ustedes saben que existe un reflejo que cuando, por ejemplo, están caminando por la calle y le cae una gota de lluvia, en el momento que esa gota de lluvia toca su párpado, o toca su conjuntiva, o toca la parte anterior del globo ocular, ¿qué ocurre con ese párpado, o con ese globo? ¿Qué ocurre? Se cierra rápidamente, ¿verdad? Enseguida que le roza algo, ¿qué sistema defensivo tenemos? Se cierra, ¿de acuerdo? Por tanto, ese núcleo sensitivo principal está muy relacionado, ya lo veremos el próximo día cuando hablemos de los reflejos, con ese reflejo de protección. Y por tanto va a estar muy relacionado con el tacto. Por tanto, el núcleo sensitivo principal, yo por ejemplo veo aquí que me llega una neurona, vamos a pintarlo, una neurona auricular, el soma, como es un ganglio, yo lo voy a ver que queda aquí reflejado, se queda aquí porque los ganglios es el alojamiento donde se almacena el cuerpo, y a partir de aquí yo veo que hace su sinapsis de esta zona, ¿vale? Y aquí me viene, pues, por ejemplo, del ojo, del párpado, y yo observo que en ese núcleo sensitivo principal, donde se me va a cerrar, donde yo voy a tener esa sensibilidad, va a ir a hacer sinapsis esa. Bien. Pero también, por ejemplo, yo observo que ese núcleo también va a estar muy relacionado y se continúa aquí, en la parte superior, con este segundo núcleo que yo veo aquí, que se denomina el núcleo mesencefálico. Núcleo mesencefálico del quinto par craneal. Y en ese núcleo mesencefálico yo sé que voy a tener la propiocepción. ¿Qué quiere decir la propiocepción? La propiocepción quiere decir que en todo momento yo sé la cantidad en que se ha contraído ese músculo. También sé la posición y la localización de ese músculo. Ya les ponía ese ejemplo un poco burdo, de yo escondo la mano y sé perfectamente dónde tengo mi mano, mi brazo y la posición de los dedos. ¿De acuerdo? Sé su tensión, sé su posición, sé su localización, ¿de acuerdo? En todo momento. Pues eso es muy importante. Imagínense que ahora vienen, pues, de estos músculos que hemos visto, también de esa masticación, y vienen de esos músculos de la masticación, y yo observo que aquí en
ganglios se alojan, recuerden siempre que los ganglios se alojan en esa zona, se alojan los cuerpos, recuerden siempre de neuronas. Y me hace sinapsis aquí. ¿Y aquí qué es lo que yo voy a notar? Pues esa propiocepción de los músculos, por ejemplo, de la masticación. ¿Qué más puedo observar? Bien, pues yo veo otro núcleo que se me va aquí hacia la parte inferior, en esa zona, y va recorriendo todo este elemento que es el bulbo, y veo también que me llega incluso a la médula. Y este se denomina el núcleo espinal de ese quinto par craneal, núcleo espinal. Y en ese núcleo espinal vamos a detectar siempre lo que va a ser el dolor y la temperatura. El dolor y la temperatura. Y ya si me voy un poquito más hacia inferior, si me voy más hacia esta zona, ya la pongo aquí para terminar, si lo pongo por aquí, veo ya ver otro cuarto núcleo que observo ahí, y se denomina el núcleo gelatinoso. Núcleo gelatinoso. ¿Dónde se encuentra el núcleo gelatinoso? Se va a encontrar en la lámina 2 de Rexed. ¿Y qué era eso de la lámina 2 de Rexed? Cuando yo hago un corte, vamos a hacer aquí en esa zona, y hago un corte, vamos a verlo por aquí, lo ponemos aquí en este esquema que tenemos un poco más de espacio, y vamos a dibujar esa médula espinal de esta manera, la parte posterior, la parte anterior, y yo observo ese corte horizontal, corte transversal de la médula espinal. Bien, yo tengo la sustancia gris, aquí veo el conducto del epéndimo, que estaría justo aquí, y ustedes se acuerdan del primer cuatrimestre seguro, que había este elemento que tenía forma así como si fuera una mariposa, y estaba constituido por sustancia gris, es decir, los núcleos de las neuronas iban a estar ahí. Bien, esta zona yo las iba a dividir, si ustedes se acuerdan, en una serie de láminas, y esas son las láminas de Rexed. Pues en la número 2, en la lámina número 2 de Rexed, es donde se encuentra ese núcleo gelatinoso. Y ese núcleo gelatinoso es importante porque también van a hacer sinapsis, otros nervios, otros pares craneales, como van a ser el séptimo, el noveno y el décimo par craneal. El séptimo, el noveno y el décimo par craneal. Ahí se va a establecer esa sinapsis del séptimo, del noveno y del décimo par craneal. ¿Sí? Bien. Y por último, a mi entender el más sencillo de todos, es el que vamos a tener justo aquí en la protuberancia, que es el número 5. Y este núcleo que vamos a tener aquí en esa zona. ¿Por qué? Porque es el núcleo motor del trigémino. Es el núcleo motor del trigémino. ¿Vale? A partir de aquí salen todas las órdenes para movilizar todos esos músculos que ya anteriormente hemos borrado en el esquema anterior. Núcleo motor del trigémino. Hay que saberse los núcleos. Hay que saberse los núcleos. Por tanto, haciendo un repaso de todo, lo que vemos es que la información, por un lado, nos va a llegar esa información aferente, somática general que hemos visto. Y por otro lado, va a emitir las órdenes. Esa emisión eferente que tiene esas fibras eferentes para la movilización de todos sus músculos. La mayoría, si ustedes se fijan, de todo lo que hemos dicho, son músculos sensitivos.
Recuerden, y tenemos un núcleo motor que es el que va a ejercer esa función que hemos visto, por ejemplo, en los músculos masticadores. Les he puesto, por ejemplo, ese efecto que tiene en el momento que nos cae esa gotita de lluvia sobre el ojo y el párpado y hacemos que lo cierre inmediatamente, o cuando nos roza un insecto, que hacemos rápidamente y cerramos los párpados como mecanismo de protección. Puede valer otros muchos que ya estudiaremos. Que este cuadro que les he hecho era un poco para aprovechar ese séptimo par craneal. Bien. Y ahora el séptimo par craneal se nos va a complicar más. Hemos visto que el tercero, cuarto y sexto eran muy sencillos porque eran solo para movimiento de los músculos, por tanto eran fibras eferentes, eran fibras motoras, y teníamos una excepción en el tercer par craneal que eran para esas fibras parasimpáticas, para vuelta a la normalidad, influyendo sobre todo en ese músculo que era el músculo dilatador del iris. ¿De acuerdo? Bien, perdón, constrictor del iris o esfínter del iris. Bien. Hoy lo hemos complicado un poquito más y ya le hemos marcado que tienen estas dos fibras, unas aferentes, ya sabemos, muy similares a las que hay en el resto del organismo, para ese tacto, esa propriocepción, ese dolor, temperatura, y hemos visto siempre relacionados con hueso, piel y mucosas. Bien, tercero, hemos visto después que como son músculos de los arcobranquiales, vamos a tener este tipo de fibras. Pues vamos a avanzar ahora en el séptimo par craneal. El próximo día empezaré con ese esquema general que yo les he dicho y les voy a hablar de lo siguiente y conserven en la memoria este tema. Yo no lo repetiré ya, pero no lo voy a hacer entero, sino con lo que a mí me interesa. Y vamos a ver que vamos a tener, igual que en este séptimo par craneal, vamos a ponerlo aquí en naranja, vamos a ver que va a tener tanto este tipo de fibras, séptimo par craneal, recuérdenlo, como este tipo de fibras, séptimo par craneal. Porque el séptimo par craneal, ustedes se acuerdan cuando dimos la lengua, y yo les dije que la sensibilidad de la lengua iba a estar recogida ¿por qué nervio? Por el nervio facial, séptimo par craneal. Porque teníamos un elemento que era el gusto, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a recibir la sensibilidad a partir de un nervio que se llama nervio cuerda del tímpano y la vamos a recibir a partir de estas fibras aferentes, viscerales, especiales, porque el gusto solo se puede encontrar en un sitio, en la lengua. Sin embargo, también vamos a tener una sensibilidad que es como se recoge en el resto del organismo, ¿de acuerdo? Por eso el séptimo par craneal también va a estar implicado. ¿Y qué pasa con las eferencias? Con las eferencias ustedes saben que el séptimo par craneal también va a inervar una serie de músculos y esos músculos ustedes ya lo han estudiado en el primer par craneal, en el primer cuatrimestre. Y en ese primer cuatrimestre ustedes han explicado o saben que están los músculos de la mímica facial, de la expresión facial. Por tanto, nosotros también vamos a ver que como tienen un origen en los músculos de los arcobranquiales, también va a tener, está implicado el séptimo par craneal en este tipo de fibras. ¿Y qué más? Como novedad, fíjense que va a tener 4 tipos de fibras todo este séptimo par craneal. También va a estar implicado el séptimo par craneal aquí. ¿Por qué está implicado? Por esto, por las glándulas. ¿Y qué pasa con las glándulas? Hemos estado hablando todo el rato de que tenemos aquí una glándula que es la glándula lacrimal, lo hemos visto en diferentes formatos. ¿Qué es lo que pasa con esa glándula lacrimal? ¿Por qué nervio va a estar inervado? También digo porque el quinto también lo inerva. ¿Por qué va a estar inervado? Por el séptimo par craneal. Por tanto, próximo día miércoles empezaremos solo colocando estos 4 elementos y a partir de ahí desarrollaremos y nos vamos a meter en los cuadro. En principio ustedes recuerdan que nosotros poníamos una de las columnas, era el par craneal que nosotros vamos a estudiar, en este caso era el séptimo par craneal y después nosotros veíamos el tipo de fibras y nosotros sabemos de los cuadros que ya he hecho 2 veces, hoy no lo voy a repetir porque ya se lo indiqué el otro día, ustedes lo tienen que tener en sus apuntes, están señalados ahora donde el tipo de fibras que nos van a interesar para este séptimo par craneal, pero ustedes sabían que nosotros teníamos 2 tipos de fibras que eran las fibras aferentes y las fibras eferentes. Por tanto tenemos estas fibras que ayer, mejor dicho el lunes ya las indicamos, y
Y a continuación, después del cuadro, nosotros lo que teníamos era el orificio, íbamos a describir los orificios de salida que iba a tener este séptimo par craneal. Y por último, íbamos a ver las funciones. Las funciones, ¿de qué van a depender siempre esas funciones? Pues las funciones van a depender dependiendo del tipo de fibra que nos llegue, ¿de acuerdo? Unas van a ser unas funciones sensitivas y otras van a ser unas funciones motoras. Y vamos a ir empezando rellenando este cuadrito y vamos a ir, a la vez que lo voy rellenando, le vamos a ir poniendo aquí las funciones que van a tener. Por lo tanto, la primera función, la primera fibra que vamos a estudiar son las fibras que hemos considerado, que ya les señalé el otro día en el cuadrito, era la primera que aparecía por la parte de arriba, que decíamos que recogía la sensibilidad general de nuestros músculos, de nuestros huesos, en la parte profunda, y también de nuestra mucosa o de nuestro epitelio, en lo que era lo más superficial. Por tanto, eran fibras aferentes generales, porque la misma sensibilidad me va a recoger en la cara que en el pie, por decirle dos sitios extremos, aferentes generales, mejor dicho, primero somáticas, porque son voluntarias generales. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí un 1, un supraíndice, para que nosotros podamos ver qué funciones tiene. Y esas funciones son muy sencillas porque nos va a recoger la sensibilidad, la misma sensibilidad que yo puedo notar en mi mano, es la misma sensibilidad que me la va a recoger tanto en el pabellón o pabellones auditivos como la misma sensibilidad que me va a recoger en el conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque nuestra oreja, el pabellón auditivo, nuestro conducto auditivo externo, que ya lo explicamos el otro día, hace ya por lo menos 2 o 3 semanas, está recubierto por tejido epitelial, mismo tejido que me cubre la mano, mismo tejido que me cubre el miembro inferior. Por eso tiene una sensibilidad aferente somática general. Bien, esto por un lado. Vamos a ver otras aferencias, otras fibras que nos van a recoger esas sensaciones. Bien, en segundo lugar vamos a poner que también van a tener aferentes viscerales, y vamos a recordar que cuando dimos ese tema, el mismo que dimos en la audición, después estuvimos hablando del gusto, estuvimos hablando de la lengua, ¿verdad? Y entonces va a recoger la sensación del gusto. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de los diferentes sabores? Sabor dulce, salado, ácido, amargo, que lo vimos. Pues, ¿de qué nervio es el que se va a recoger esas sensaciones del gusto? Pues iban a ser, vamos a ponerlo aquí, un nervio de ese nervio facial que se llama el nervio cuerda del tímpano. Y ese nervio cuerda del tímpano, séptimo facial, es el que va a recoger las sensaciones del gusto. Por tanto, es una sensación muy específica, es una sensación que yo no puedo controlar, que es involuntaria. Por tanto, nosotros vemos que son aferencias viscerales, y vamos a ponerlo que como estamos en una zona muy concreta, como es la boca, como es la lengua, son especiales. ¿De acuerdo? Ahí ya tiene, más o menos para memorizarlo, fíjense que corresponden a las mismas siglas de nuestro tren rápido, de nuestro tren bala, que es el A. ¿Vale? Bien, tercer lugar, vamos a ver las eferencias. Vuelvo a decir, las fibras motoras. Por tanto, tenemos en tercer lugar esas fibras motoras que, ya se los señalé el otro día, iban a ser eferentes y ahora van a ser viscerales. Las dos que yo voy a tener aquí, como regla mnemotécnica, la número 3 y la número 4 van a ser las dos viscerales. Bien, cuando yo hablo de viscerales, nosotros veíamos que eran independientes y dentro de él había dos tipos, como iban a ser las eferentes viscerales generales y las eferentes viscerales específicas. Vamos a hablar de ese número 3, eferente visceral. Cuando yo hablo de esas fibras, ustedes recuerdan en el cuadrito que yo les puse el otro día, que ese tipo de fibras nos iba a recoger aquella, o mejor dicho, iba a dar una acción sobre aquellos músculos que iban a ser el cardíaco, o que iban a tener fibra cardíaca, el corazón, otros que iban a tener una fibra muscular lisa, por ejemplo, nuestro aparato digestivo, nuestros intestinos, y también las glándulas. Y esta
para mí es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta, esas fibras eferentes viscerales generales, porque va a ir o va a dar una orden de secreción a una glándula que a ustedes les interesa muchísimo, que es la glándula, ¿cuál será la que a ustedes les interesa? La lacrimal. ¿De acuerdo? También va a dar las salivales, sí, la podemos poner aquí, pero la que a ustedes les interesa es para que nosotros podamos emitir esa orden de que el ojo por su superficie externa se lubrique con la lágrima. También las glándulas salivales, o salivares, como ustedes prefieran, se puede decir de las dos maneras, también va a inervar estas fibras eferentes viscerales generales. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, esta última que eran las eferentes viscerales específicas. ¿Y cuáles dijimos en aquel esquema que eran las eferentes viscerales específicas? Pues aquellas que van a inervar la musculatura que se originaban de los arcos branquiales. ¿Se acuerdan los arcos branquiales? Creo que ya les hice el esquemita. Eran estos elementos que hay en esa zona cuando yo dibujo un embrión humano, ¿de acuerdo? Estos elementos eran los arcos branquiales que nos van a dar una serie de músculos y nervios y una serie de huesos, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante porque son los músculos que van a venir derivados de esos arcos branquiales. ¿Y qué músculos son? Pues ya se lo he dicho al principio de la clase, los músculos de la mímica facial. No se los nombro igual que el otro día de la masticación porque son muchísimos, ya se dieron en el primer cuatrimestre. Pero para que ustedes tengan un compendio, un resumen, los músculos de la mímica facial, de la expresión de nuestras emociones en la cara, ¿vale? Y también va a tener otros músculos que van a inervar, como por ejemplo el músculo del estribo. ¿Se acuerdan el estribo de la cadena de huesecillos que estaban en el oído medio, ¿vale? Que iban a transmitir esa onda sonora para producir la mecanotransducción? Después, una vez que se iban a insertar en esa ventana oval, ¿de acuerdo? En la perilinfa lo íbamos a ver y a partir de ahí se generaba ese impulso eléctrico. ¿Se acuerdan? Pues el músculo del estribo para mantener en tensión ese músculo que cumpla su función de transmisión de esa onda sonora. ¿Qué más? Ahora también el músculo que va a ser el vientre, el otro día vimos el vientre anterior del digástrico, pues es el vientre posterior del digástrico. Vientre posterior del músculo digástrico. Y otro músculo que también nosotros tenemos en nuestro cuello que se llama el músculo estiloioideo. ¿Vale? Esta es la inervación que va a tener en esa zona. Son músculos que se originan de los arcos branquiales de esa zona, que yo les acabo ahí de mencionar ese esquemita muy simple de este embrión humano. Bien, aquí tenemos por tanto tipo de fibras aferentes, que cogen nuestra sensibilidad, nuestras sensaciones, y eferentes es la orden que se va a transmitir. Y todo ello lo va a hacer el séptimo parque craneal. Me he dejado los orificios de salida porque para esto vamos a hacer ya una serie de esquemas para que ustedes los vayan entendiendo. Vamos a hacer varios esquemas que son muy sencillos y simplemente para que ustedes tengan en su cabeza la localización de esos orificios y el porqué de esos orificios. Lo primero que vamos a dibujar aquí es ese cráneo, ese endocráneo que ya hemos dibujado en más de una ocasión, ¿vale? Y vamos a ver esa localización dónde está. Vamos a ver, por tanto, el endocráneo visto desde dentro, le quito la carlota y observo lo que hay ahí. Y efectivamente yo lo que veo que está dividido, como siempre, en tres fosas. La voy a hacer muy sencilla. Esta es la fosa craneal anterior. Y aquí vamos a hacer también ese ribus, esa lámina cuadrigémina que tenemos nosotros aquí. Vamos a dibujar también el peñasco del hueso temporal, que es esa montañita que hay, esa pirámide que hay al interior que nos sobresale. Y ustedes siempre lo que van a asociar muchísimo es ese orificio occipital mayor, foramen magnum. Y después pues veríamos una serie de crestas, occipital interna, protuberancia. Aquí teníamos las fosas cerebrosas. A un y otro lado, ese es el ribus, ese tobogán en donde va a estar depositado el tronco del encéfalo, que ahora lo vamos a dibujar. Después veíamos que ese límite de la fosa craneal posterior era esto, que era esa cresta de la pirámide o peñasco. Se ve, dice que nos iba a dividir en dos vertientes la pirámide o peñasco, por tanto esta es la fosa craneal posterior y nosotros otra vez nos vamos a dirigir a esa fosa craneal media. En esa fosa craneal media, ¿se acuerdan que dibujamos el ala mayor del esfenoides? Así como si fuera una especie de ala de mariposa?
y veíamos aquí una serie de orificios, y que ustedes se acuerdan de esa gota de lágrima característica, que era la fisura orbitaria superior, y íbamos viendo que teníamos otro como el orificio redondo, el orificio agujeroval y por último el orificio foramen espina, que vimos ahí. Eso ya lo vimos el otro día, pero yo les quiero llamar la atención que en esa fosa craneal media, aquí en estas paredes, justo que ya la vimos el otro día, donde se encuentra el seno cavernoso, existe un orificio de entrada que yo lo puedo ver por aquí. ¿Por qué? Porque les voy a dibujar ahora la arteria carótida interna. Y aquí tenemos esa arteria carótida interna, aquí pegada contra esa pared del cuerpo del esfenoides, y aquí tenemos la otra arteria carótida interna que nos va a servir de referencia para lo que las estructuras que yo quiero ahí. Bien, para seguir comprendiendo el dibujo, vamos a ver el origen real, el origen aparente. Para eso vamos a dibujar aquí de esta manera, vamos a ponerlo aquí en esta zona, y ustedes saben que lo vamos a pintar, creo que de los mismos colores que hemos ido pintando estos días. Aquí lo que ustedes pueden ver es la protuberancia o puente que le hemos tenido que cortar para separar del cerebelo, esto que parece así, que parece una pajarita, una corbata, de esta manera, para que ustedes se lo recuerden, con sus estrías de ese puente, su surco basilar, hemos cortado porque estaba en esa zona unido al cerebelo. También habíamos pintado otro elemento por encima de él, que era el mesencéfalo, y ese mesencéfalo teníamos ahí los pedúnculos cerebrales, para unirnos con los hemisferios cerebrales, y aquí nos faltará, vamos a pintar entonces los nervios hoy de color blanco, porque nos falta el color amarillo. Pues ustedes aquí se acuerdan que teníamos esas cintillas ópticas. Vamos a ver aquí que tenemos también el quiasma y aquí el segundo par craneal, y aquí nos queda en medio esta fosa interpeduncular por donde iba a salir el tercer par craneal, justo aquí en medio. ¿Y qué tenemos por debajo? Con color azul, creo que recordar que también lo hemos hecho. Teníamos, por tanto, esto que vemos aquí, esa pirámide invertida, ese cono que se nos va un poquito hacia abajo, y teníamos aquí pues su surco en su parte mediana, y hacia un lado veíamos los rodetes piramidales, pero lo vimos el primer cuatrimestre, ya se lo dibujaba, y más lateral todavía aún teníamos las orillas. A partir de aquí nosotros veíamos que empezaba ese bulbo, también con surco mediano, se borraba aquí en medio, en esa zona, en la decusación de las pirámides, y volvíamos a tener también esos surcos laterales, anteriores o lateral anterior. ¿Vale? Por tanto, ahí teníamos este dibujo, y ahora vamos a ver dónde sale ese séptimo par craneal. Y ahora yo le voy a hacer aquí un corte de esta manera y se los voy a enseñar. Un corte horizontal después de haber tenido esa visión, y lo vamos a relacionar los dos. Y ese corte pues va a ser de esta manera, lo acabo de cortar, y aquí tengo mi puente. Y lógicamente, como siempre, como ya les he señalado anteriormente, lo he tenido que cortar para separarlo de o mejor dicho, del cerebelo, que nos quedaría por esa parte posterior. Y ahí lo tenemos corto. Bien, dijimos que, y habíamos visto que siempre vamos a dibujarlo en blanco, y los nervios, vamos a ver que nosotros veíamos aquí un núcleo que ya lo vimos el otro día, también se localizaba en esa protuberancia, en ese puente, y era ese núcleo del sexto par craneal. Y yo les dije que el séptimo par craneal se iba a colocar aquí justo por dentro. Esto vamos a señalarlo aquí, es el séptimo. Esto lo ponemos aquí, señalado un poquito por dentro y por delante. Veíamos que era el núcleo del séptimo, vamos a ponerlo por aquí, del séptimo par craneal, que lo vemos en un lado y a otro. Y ahora quiero que presten atención, lo voy a dibujar ahora sí en otro color, aquí en color morado. Fíjense que después vamos a tener aquí otros dos núcleos, pero a mí solo me interesa señalarle uno de esos núcleos. Lo tenemos justo más hacia adentro, medial, y un poquito ventral, un poquito más hacia adelante. Y ese va a ser el núcleo para las glándulas, el núcleo que se denomina el núcleo lacrimal para las glándulas lacrimales, que a nosotros nos interesa. Y por dentro estaría de las glándulas salivales. Pero bueno, no lo vamos a liar, y a mí me interesa esto. Y fíjense que yo les comentaba el otro día que el origen no iba a ser hacia adelante, porque el sexto par craneal yo lo veía que salía aquí a uno, vamos a ponerlo un poquito más lateralizado, a uno y otro lado, lo veía yo que emergía
desde ese núcleo propio. Es decir, ¿qué veía yo aquí el sexto par craneal? Pues que aproximadamente me salía por aquí y por aquí en ese dibujo anterior, en ese dibujo vectorial. ¿Y qué ocurría con el séptimo par craneal? Pues hacía un recorrido un poco tortuoso, de tal manera que fíjense cómo va a hacer, vamos a pintarlo aquí en punteado, va a ir rodeando a ese núcleo y salía justo por fuera, lateral, a la salida del sexto par craneal. Este es el origen real del sexto par craneal. Y lo tenemos ahí rodeando a ese núcleo. Y ahora fíjense que vamos a hacer el recorrido de ese núcleo salival, que va a ser el mismo, que va a ir por el mismo camino, que va a ir por la misma carretera que hemos visto ese séptimo par craneal. Aquí vemos al séptimo par craneal, ese origen. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Pues fíjense cómo acompaña ese núcleo salival, va a acompañar y va a hacer el mismo recorrido. Y va a salir también junto con ese séptimo par craneal. Es decir, va a ir acompañando, también rodea, pero aquí lo que va a ocurrir es que va a cruzar en los dos lados. Aunque lo haya puesto aquí mal, siempre tiene que salir un poquito por medial del anterior. Por tanto, sale aquí en esa zona. Justo salen los dos, de tal manera que yo veo aquí cómo emerge ese séptimo par craneal. Vamos a ponerlo aquí mucho más marcado. Y mucho más marcado ese séptimo par craneal, junto por su interior aparece este del núcleo salivar por dentro o entre el sexto y el séptimo par craneal. Por tanto, aquí tenemos la salida del sexto y esta sería la salida del séptimo par craneal. Y ese nerviocito, que también lo pueden ver también en las disecciones, ese nervio que acompaña, que hace ese giro, pero que ahora va a salir entre el séptimo y el sexto. Vamos a ponerlo aquí, este es el sexto, ese es el séptimo. Este nervio que yo veo aquí recibe el nombre del nervio intermediario de Ruysberg. Nervio intermediario de Ruysberg. ¿Y qué es lo que hace? Pues desde ese núcleo salival que se encuentra por dentro y un poquito adelantado al del séptimo par craneal, va a salir, va a rodear y se coloca entre la salida del sexto y del séptimo. Por eso lo dibujamos justo en esa salida que yo veo en esa zona ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es ahora? ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos aquí ese origen real y aquí ponemos el origen aparente de ese séptimo par craneal. Bien, a partir de aquí tiene que hacer un recorrido y ahora, igual que les dije el otro día para que ustedes me comprendan, fíjese la cara anterior, la cara ventral del tronco del encéfalo, yo la tengo que poner aquí, en el clivus. La cara anterior, vuelvo a insistir, la pongo aquí en el clivus. ¿Y qué es lo que sucede? Pues fíjense que, vuelvo a este esquema, yo observo que aquí, justo aquí y aquí, justo a los lados de ese orificio occipital mayor, yo me encuentro un orificio que es el orificio del conducto auditivo interno. Por tanto, el primer orificio que yo voy a ver que cuando me abandono ese origen aparente del séptimo par craneal, ese origen aparente del séptimo par craneal junto con el intermediario de Ruysberg, que serían estos dos, me va a entrar por ese orificio que yo veo aquí, que es el mismo orificio que iba a utilizar el octavo par, el nervio estatoacústico. Por tanto, el nervio estatoacústico y el séptimo par craneal junto con el intermediario de Ruysberg, lo que yo voy a observar es que van por el mismo orificio. ¿Y cómo se llama ese orificio? Pues el orificio del conducto auditivo interno. Ustedes lo verán que yo siempre lo voy a resumir en vez del CAE como el CAE, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos ese primer orificio, es decir, me va a salir ese nervio junto con el intermediario de Ruysberg y va a penetrar aquí en ese orificio, como ustedes pueden observar, a uno y otro lado, acompañado de ese intermediario de Ruysberg, que yo lo observo
aquí, por dentro, medial, ahí. ¿De acuerdo? Bien, y entonces entramos en el peñasco. Estamos dentro, vamos circulando por ese conducto interno y vamos a ver ese nervio que recorrido tiene. Y para eso vamos a hacer el siguiente esquema. Y ese esquema vamos a ir desarrollándolo, aunque yo lo voy mezclando un poquito entre los dos, y fíjense lo que va a suceder. Yo lo que observo es que ese orificio lo veo aquí en esa zona, observo ese orificio y a partir de aquí, fíjense, hay un camino que es un poco extraño. Y yo veo que hace este movimiento, o mejor dicho, esta manera de ir o de recorrer o hacer su recorrido, y fíjense que todo esto está labrado en el hueso, aunque la representación es de uno. Fíjense que hace así como un trazo, primero se va hacia adelante, porque la punta, el vértice del peñasco estaría aquí localizado, este sería este vértice de aquí, esto que yo estoy señalando, pues la punta del peñasco sería este vértice, se encuentra, pero yo lo he pintado muy exagerado, esto es prácticamente milimétrico, esto es muy pequeñito, pero lo que sí voy viendo, lo que sí voy observando es que, por ejemplo, el recorrido de uno, pues va a ir penetrando y esto que yo veo aquí se va a denominar, esta porción que yo estoy viendo aquí se denomina el ganglio geniculado. ¿Dónde se encuentra ese ganglio geniculado? En el interior de la pirámide o peñasco. Y tiene así esa forma. Y como buen ganglio, yo sé que aquí es un reservorio para los somas, los cuerpos de esa neurona que seguirá después este camino. Por tanto, vamos a ir viendo que existe una serie de trayectos. Y vamos a dividir esos trayectos de esta manera. En primer lugar, este primer trayecto lo podemos poner, uno, como la porción del peñasco. Porción del peñasco. Este segundo, si me dejan hablar mejor, vale, si tienen duda me la pregunto. Esta segunda porción que yo veo se denomina la porción timpánica. ¿Y dónde se encuentra, en qué se encuentra en esa porción timpánica? Se encuentra el ganglio geniculado. Vamos a hacerlo aquí un poquito, vamos a ponerlo en este para que veamos bien los límites, en los colores. Y veo que existe esa segunda porción, que es la porción timpánica. Y existe una tercera porción, todo esto sería, estoy representando, todo esto es el nervio, pero lo voy representando dentro de un hueso. Vuelvo a insistir, porciones muy pequeñitas. La tercera porción que yo veo aquí se llama la porción laberíntica. Porción del laberinto, porción laberíntica que yo vería justo en esa zona de aquí. ¿De acuerdo? Estoy dentro del peñasco y aquí dentro estoy haciendo ese recorrido que ustedes pueden ver aquí, ¿de acuerdo? De esta manera. Este es el recorrido que yo estoy haciendo en su interior. Aquí veo el ganglio geniculado y en esa zona el ganglio geniculado siempre orientado hacia el vértice de ese peñasco para que ustedes me vayan siguiendo la explicación. Seguimos y tenemos que llegar a ese conducto auditivo externo. Vamos a dibujar, por tanto, ese conducto auditivo externo. Lo vamos a dibujar de otro color, puesto que esto ya nos va a representar esa piel. Aquí tenemos el conducto auditivo externo, y aquí tengo mi pabellón auricular, pabellón, que es la oreja, como ustedes comúnmente conocen, pabellón auricular, porque también ya hemos dicho que tiene una serie de fibras aferentes. Vamos a ver cómo es ese recorrido. Por tanto, me abandona esa origen aparente, y ese origen aparente, como ustedes pueden ver aquí, es el surco. ¿Cómo se denomina ese surco? Bulbo protuberancial. Surco, bulbo protuberancial. Me abandona y ahora va a entrar por lo que hemos dicho que es el orificio del conducto auditivo interno.
Y nosotros vemos que hace un recorrido y vas por las diferentes porciones. La primera porción, porción del peñasco. La segunda porción, que se encuentra ese ganglio geniculado, porción timpánica. Y vemos que después sigue por la porción laberíntica. Y en esa porción laberíntica nosotros vemos que ese nervio va a entrar en ese conducto auditivo externo, más o menos en esa zona, recogiendo esa sensibilidad también que nosotros vemos ahí, ese pabellón. Va haciendo ese recorrido, porción del peñasco, porción timpánica y porción laberíntica. Y el primer orificio de salida es ese orificio del conducto auditivo interno, que sería esta primera porción. Pero fíjense ahora lo que sucedería, y es que el nervio intermediario de Weisberg también va a ir y va a realizar ese recorrido. Fíjese el soma o el cuerpo donde lo vamos a alojar, siempre en un ganglio. Recuerden que los ganglios son sitios de cúmulos de cuerpos neuronales, y después va a salir aquí por un orificio que se encuentra en la pirámide o peñasco. Por tanto, ese orificio se encuentra en la porción timpánica, ¿vale? Vamos a poner que, por ejemplo, el segundo orificio de salida va a ser el orificio que se encuentra tanto, uno, en la porción timpánica, y en esa porción timpánica yo observo que el orificio, este que yo veo aquí, de salida, se va a denominar el orificio del petroso mayor. Orificio del petroso mayor. Orificio del petroso mayor. Y ya después haremos su recorrido. Simplemente nos quedamos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que en la porción laberíntica también tiene un orificio de salida que no se los voy a nombrar. Por tanto, tenemos orificio en la porción timpánica y el orificio en la porción que ustedes ven aquí, que es laberíntica. Orificios de la porción timpánica y orificios de la porción laberíntica. ¿De acuerdo? No se los nombro, simplemente que lo sepan, que hay aquí una serie de orificios, uno que va a salir por un lado, otro que va a salir por el otro lado, buscando ese conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Esto, por tanto, va a ir atravesando, y aquí sí va a haber un orificio de salida, y aquí yo les reflejo la apófisis estiloides. Y ese orificio de salida, vamos a poner entonces que el 1 es, para completar bien el esquema, el 1 es el orificio del conducto auditivo interno. Vamos a ver que el 2 estaría representado por este orificio y por este orificio que yo veo aquí. Ese sería el número 2. Y el número 3, vamos a representarlo aquí también. Aquí sería el número 3, sería el orificio estilomastoideo, que ustedes ya lo conocen de la otra vez que estudiaron en el primer cuatrimestre todo lo que era esta parte del sistema nervioso, y también vieron el cráneo, el exocráneo. Por tanto, estamos viendo esa tercera parte, que es el orificio estilomastoideo. Vamos a hacer ahora la representación. Yo le voy a dar la vuelta a este endocráneo, vamos a ponerlo aquí. Este sería el endocráneo, y vamos a ver ahora el exocráneo. Y para el exocráneo vamos a hacer un dibujo también muy sencillo, y para eso vamos a irnos a la parte anterior, y aquí tenemos el paladar con las apófisis alveolares para los dientes de la arcada superior, la espina nasal posterior, y aquí vemos una serie de alitas que son las apófisis pterigoides y las coanas representando a uno y otro lado. Y aquí veo esa representación de las coanas. Aquí yo lo que estoy viendo también es el tabique, y observo, por tanto, la siguiente zona ya del hueso occipital, en donde yo observo aquí a uno y otro lado, que es el orificio, que ahora lo representaremos para la vena yugular, el orificio yugular. Aquí estamos representando, y tenemos aquí la parte posterior del cráneo. ¿Qué más es lo que tenemos por aquí? Pues por aquí teníamos esas asas de la calavera a uno y otro lado. Aquí y aquí cortamos aquí el hueso temporal con las cavidades glenoideas,
Y ahí tenemos una representación, vamos a hacerlo un poquito más voluminoso, en esta parte dorsal posterior, visto el cráneo, visto desde abajo y desde fuera. Y aquí tenemos el orificio occipital mayor o foramen magno. ¿Por qué me interesa esto? Porque delante de ese orificio yugular yo observo este orificio que yo tengo aquí, que es el orificio carotidio. Vamos a ponerlo por aquí. Orificio carotidio. Orificio carotidio. Bien, aquí yo tengo esas apófisis mastoides, esos salientes que hay detrás de nuestras orejas, apófisis mastoides, y por aquí, por delante, y vamos a tener la apófisis estiloides a uno y otro. Y entre la mastoide y el estiloides yo voy a ver que existe un orificio, este orificio, y este orificio que yo veo, observo aquí en esta zona, vamos a ponerlo un poquito más grande, es muy pequeñito, este es el orificio estilomastoideo. Orificio estilomastoideo. ¿Dónde se encuentra? Le hemos dado la vuelta a este cráneo, lo vemos desde la base del cráneo, visto desde fuera, por aquí por supuesto, pedimos así, todas esas crestas para las inserciones musculares de nuestro cuello, y observo que en ese orificio, vamos a ponerlo aquí también, bueno, ya lo tenemos puesto, estilomastoideo, va a emerger ese nervio facial. Y ese nervio facial se puede ir hacia nuestra cara y ese nervio facial se puede ir hacia nuestro cuello. Fíjense el recorrido, por tanto, lo último para el orificio estiloide, para ir inervando a los músculos de la mímica facial. Y esta rama del nervio facial sería, tenemos dos ramas, la temporofacial y la temporocervical. Tenemos dos ramas, la temporofacial y la temporocervical. Una se nos va hacia abajo y otra hacia arriba. Por tanto, esto se nos daría aquí en una rama que sería la temporofacial y otra rama que nos iría para abajo, que sería la temporocervical. Eso por un lado, para que ustedes vean ese recorrido y cómo nos va a inervar estos músculos de esa mímica facial, y también se nos va a ir al cuello para el vientre posterior del epicástrico estilo ioideo. ¿De acuerdo? Uno, la rama temporofacial, y la siguiente, la rama temporocervical, hacia el cuello. ¿Vale? Bien, ¿qué más podemos ver aquí? Esto es la representación como ese orificio estilomastoideo que tenemos aquí, lo hemos reflejado como ha ido atravesando ese peñasco y ha ido buscando la zona baja, la zona inferior, para salir en ese área, en esa zona que acabamos de señalar. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede ahora con esta rama que es el intermediario de Whisper. El intermediario de Whisper, cuando sale, vamos a ponerlo aquí, en este color, va a salir en este orificio que yo les he dicho que es el orificio petroso. Este orificio aquí, cerca de la puntita del peñasco, vamos a ponerlo aquí, es el orificio petroso mayor. Orificio petroso mayor. Fíjense que entra, se va hacia el ganglio geniculado y ahora va a salir por ese orificio petroso mayor. Y aquí es donde recibe este nervio el nombre de nervio petroso mayor. Fíjense hacia dónde se dirige, este primero hacia adentro y este se dirige por esa zona interna y va buscando el orificio carotídeo. Por tanto, la red intermediario de Whisper va a salir por ese orificio petroso mayor y va buscando el orificio carotídeo. Para eso le voy a pintar yo aquí una arteria que es la arteria carótida interna. Tenemos aquí esa arteria carótida interna, y la arteria carótida interna se caracteriza porque tiene un plexo que se denomina el plexo carotídeo. Está rodeado por una maraña nerviosa que se llama plexo carotídeo. ¿Qué es lo que sucede? Que ese nervio petroso mayor va buscando a ese plexo carotídeo que tenemos. Aquí ya tiene otro nombre. Recuerden, este nervio es el nervio petroso mayor.
y va buscando a esto que nosotros vemos aquí, este nervio que hemos dicho que es el plexo carotidio. Y cuando se une ese nervio petroso mayor con este nervio que sale de aquí, del plexo carotidio, se conjuntan y ya van los dos haciendo el mismo recorrido. Y este nervio que sale del plexo carotidio se denomina el nervio petroso profundo. Nervio petroso profundo. Y ambos abandonan por el endocráneo para pasar después al exocráneo. Por tanto, vamos a ver que los dos nervios van emergiendo y van buscando a otro orificio que hay aquí debajo de estas apófisis pterigoides. Es el orificio que se denomina el canal pterigoideo u orificio vidiano. ¿Cómo se representa esto? Vamos a ver aquí estas alas, estas apófisis pterigoides, vemos aquí el hueso maxilar y fíjense que ya vamos a representar en este lado de aquí la órbita. Vamos a ver esa órbita y la representamos aquí. ¿Y qué elemento vamos a ver? Aquí vamos a ver la glándula interna y se dirige aquí a este orificio porque yo le he dado la vuelta. Y ese orificio que yo veo aquí se llama el orificio del canal pterigoideo. Orificio del canal pterigoideo. Fíjense, van los dos juntitos de la mano. El profundo y el mayor van de la mano y penetran, vamos a ponerlo aquí en esta dirección, van los dos y van a entrar en ese orificio que es el orificio del canal pterigoideo. Aquí penetran y aquí van hacia adentro. ¿Vale? ¿Y qué sucede dentro de esa apófisis pterigoides? Aquí penetran y ya penetran otra vez dentro. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que aquí hay un conductito, aquí, en esa zona, y a ese conducto se llama conducto del canal pterigoideo. Esto lo hemos complicado mucho porque anteriormente se llamaba vidiano, que a lo mejor lo han visto con ese nombre. El orificio vidiano, el canal vidiano, y ahora lo hemos complicado, le llamamos canal pterigoideo, orificio pterigoideo y el conducto canal pterigoideo. Y aquí fíjense que se produce como una gota de lágrima. Les voy a hacer un dibujo un poquito más específico a ver si lo recuerdo. Aquí yo tengo mi cráneo, aquí tengo los huesos nasales, huesos propios de la nariz, el orificio piriforme, y aquí tengo donde se insertan los dientes, la apófisis alveolar del maxilar. Aquí tengo la órbita. Y aquí tengo el hueso cigomático o malar. El asa de la calavera. ¿Por qué se llamaba el asa? Porque parece que casi la podemos coger esa calavera. Y aquí tengo la cavidad glenoidea donde va a ir la mandíbula. Y aquí tengo, en esta zona de atrás, el orificio del conducto auditivo externo. Apófisis estiloide y la apófisis mastoides. Y aquí vuelvo a completar. Aquí tengo este saliente, esta protuberancia occipital externa. Y aquí puedo completar más o menos ese cráneo de esta manera. Pues fíjense que yo puedo ver ese cráneo si le quito la mandíbula y observo como esa lagrimita o esa gotita de agua justo aquí. Yo lo que estoy viendo es esta zona, que es esto en aumento. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que me vienen esos dos nervios, aparecen por esta zona, porque la arteria carótida interna aproximadamente va por aquí, pues me aparece ese nervio y tiene un recorrido y se mete ahora aquí en medio, en esta zona. Va a ir por aquí y va a ir por aquí. Y ya esto cambia de nombre, ya no se llama ni petroso mayor ni petroso profundo. Complicamos otra vez la historia y a este nervio que va por el canal pterigoideo o canal vidiano se le denomina el nervio del canal pterigoideo. Esto como las calles van cambiando según voy doblando una esquina. Canal pterigoideo. Nervio del canal, antiguamente se llamaba el nervio vidiano. Nervio del canal pterigoideo me cambia de nombre porque ha penetrado en esa en esa sexta porción que vemos aquí, que es ese orificio vidiano. ¿Y ahora dónde va? Bueno,
esta zona que hay aquí se llama la fosa pterigomaxilar, fosa pterigomaxilar, o también se le puede llamar pterigopalatina. La puede encontrar con los dos nombres, pterigomaxilar o pterigopalatina, que es esa gota de lágrima invertida que yo veo aquí, esto que yo veo aquí. Seguimos complicando más el asunto. Y aquí yo lo que veo que existe un ganglio. Ganglio siempre es acúmulo de cuerpos neuronales y donde se va a establecer una sinapsis de esto. Lo voy a pintar ya del mismo color, porque ya lo voy a interpretar como un mismo nervio. Y aquí se produce una sinapsis. ¿En dónde? En ese ganglio que adivinen cómo se llama. Ganglio pterigomaxilar o pterigopalatino, porque se encuentra en la fosa pterigomaxilar o pterigopalatino. Y ya por último, me va a hacer aquí sinapsis, vamos a ponerlo aquí, lo voy a pintar el próximo día, lo desarrollaremos un poquito más, y fíjense ahora se me va a ir aquí hacia arriba, hacia la glándula lacrimal. Y ese nervio que yo veo aquí se denomina nervio lacrimal, que viene acompañado del nervio cigomático, que esto ya lo veremos el próximo día. Se introducen los dos por el orificio que se llamaba antiguamente viriano. Si lo quieren decir bien, orificio del canal pterigoideo. Antiguamente, era más fácil, orificio viriano. Y ahí se produce el nervio viriano, orificio viriano, y se introduce en esa zona. Va por el canal pterigoideo, o el canal del conducto pterigoideo, el canal viriano, y aquí va ya un único nervio, que es el nervio viriano, irían los dos. Se introducen, lo podemos complicar, por la fisura orbitaria interna, eso si lo quieren más complicado, se introduce por la fisura orbitaria interna y va a la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina, fosa pterigomaxilar o pterigopalatina. Hace sinapsis con un ganglio que es el ganglio pterigomaxilar o pterigopalatino, porque se encuentra en esa fosa. Y a partir de ahí, después de esa sinapsis, se dirige por esa fisura, se dirige hacia la glándula lacrimal. Y lloramos, y se produce la lágrima. Fíjense qué complicado es tener nervio facial para llegar y producir la lágrima. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Pues aquí lo mismo, veríamos ese ganglio esfenomaxilar, esfenopalatino, aquí iría por dentro y ya a partir de aquí saldría por esa fisura orbitaria superior, iría a la glándula que se encontraría justo en esta zona de aquí, iría ese nervio lacrimal junto con el